Hoy en Lengua Larga. Las sábanas parecían rociadas con una brisa muy suave. Estaban frescas, ligeramente húmedas y eran las 6 de la mañana. El cooler que estaba enfriando toda la habitación hacía que las colchas y todo lo que había encima de los dos catres que tendíamos en el pasillo se humedecieran y durmiéramos frescos durante la noche. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. ¿Y qué mejor? Aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 82. 82 y le voy a pedir a Daniel que me pase el celular porque vamos a leer comentarios que no hemos leído de Apple Podcast. Recuerden que esta emisión o este episodio se puede escuchar no solamente en Spotify, si ustedes lo están escuchando en Spotify, o si lo están viendo en YouTube, no solamente en YouTube, también está en Amazon Music, está en iHeartRadio y está en Apple Podcast. ¡Ah, ya subimos un punto! Es que en la emisión pasada, si la escucharon, Daniel me sorprendió con la noticia de que teníamos calificación de 4.3 de 5. Y ahorita que me pasa su celular, ya tenemos 4.4. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, leí ese comentario. Le doy para ver. Aquí está. Hoy tuve la oportunidad de ver el en vivo de Facebook y mencionaste el podcast y heme aquí. Gracias por compartir las recetas y experiencias de la vida. Soy fan de los buenos podcasts y espero llegar a reconocerme como una lengua larga. Me encanta tu contenido, aprender de primera mano las recetas de Sonora impregnadas de vivencias y anécdotas con la peculiar forma de narrar del sonorense me hace querer aprender más. Muchas gracias y mil bendiciones. El usuario dice YTT5, que es lo que el usuario que debe tener en su iPhone, ¿no? Y luego, a ver, ¿dónde están los demás? Estoy como la de la Micha aquí en transmisión buscando. Saludos a... Yo tengo otros más comentarios aquí. Saludos a Rosario Sosa. Dice, escuché por primera vez Lengua Larga. Me consideré una lengua larga desde el inicio. Me transporta a mi niñez. Soy de un pueblo llamado Tayoltita, municipio del estado de Durango. Y me hace recordar a mi mamá María, que es su abuela materna, que muchas cosas que sé cocinar es gracias a ella y a mi mamá, que en paz descansen ambas. No sé decidir qué capítulo me gusta más, porque todos y cada uno de ellos me dejan un recuerdo o una enseñanza. A veces hasta las lágrimas brotan de tanta nostalgia que me da. A mis hijas les digo que a veces creo que usted escribe a mi pueblo o a mi infancia. En ocasiones alguien me dijo, ¿cómo hablas de tu pueblo? O sea, ¿por qué dices que la capital del mundo? La cuestión aquí es que todos los pueblos tienen personajes similares, historias similares, sabores similares, técnicas similares, a lo mejor con ingredientes diferentes, pero hay costumbres que se repiten incluso en pueblos que están del otro lado del charco, ¿eh? Así que esa es la magia de la cocina que logra conectarnos a través de una receta que se genera en un pueblo en la Sierra de Sonora, logra conectar con la nostalgia que genera una receta creada, a lo mejor en este pueblo, Tayoltita, municipio del estado de Durango. Saludos a Rosario Sosa y ahora sí, iniciamos. ¡A picar cebolla! Lengua larga, Las sábanas parecían rociadas con una brisa muy suave. Estaban húmedas y yo me acuerdo que estaba envuelto entre las sábanas. Era verano, hacía muchísimo calor y eran las 6 de la mañana. 6 de la mañana y encima de mi cara me pegaba el aire del cooler. En mi casa, en la capital del mundo, dormíamos donde estaba el cooler. El cooler no estaba en la recámara y en la mayoría de las casas había y en muchas otras sigue habiendo un solo cooler. El cooler es... a ver, para quienes a lo mejor lo escuchan en otra parte y que no están acostumbrados a ver este aparato, es como un cubo así de aluminio que tiene paja, ¿sí? Como tiras de madera chiquitas, así como paja en los costados y atrás. Y luego tiene un hueco por donde echa aire, que ese hueco está en la pared. Y generalmente ese cubito está detrás de la pared, para el patio, para la calle, por donde sea, ¿no? Esas pajas se mojan y adentro de ese cubito hay un motor que con la humedad de la paja y la frescura que da la paja, pues echa un aire frío. Y con eso se enfriaba o se enfría, entre comillas, porque la sensación
es más como de humedad y de aire fresco que de enfriamiento como lo hace un aire acondicionado. En el pueblo teníamos un solo cooler que estaba en medio en el pasillo y ahí tendíamos los catres. Quitamos el comedor en la noche, luego tendíamos 3 catres. En uno dormía mi mamá y mi papá, en otro dormía mi hermano y en otro dormía yo. Entonces, ese día, 6 de la mañana, ¿sí? Entre dormido y así como que con lo fresquecito todavía y la humedad que estaba impregnado en las sábanas, empecé a escuchar que abrían la regadera y luego golpeteo de zapatos. En mi casa hay una manera muy sin igual de sacudir los zapatos y de limpiarlos, y hay una técnica que seguimos de principio a fin siempre, y yo lo hago en la casa siempre que vamos a limpiar zapatos. Número 1, me acuerdo que mi mamá nos dijo, hay que sacudir los zapatos, y hacemos un golpeteo que despertamos a toda la colonia cuando sacudimos los zapatos uno contra otro, y luego ya que le quitamos todo el polvo, le pasamos un trapito con agua con pinol, ¿sí? Entonces, todo eso estaba escuchando entre dormido, y de repente el grito de mi mamá, ¡Juan Ángel! ¡Noé! ¡Ya van a dar la primera! Y en ese momento dije, no es lunes, no es martes, no es miércoles, no es jueves, no es viernes, no tengo que ir a la escuela. La primera, ay, tenemos que ir a misa. Dije, ay, tenemos que ir a misa, son las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Ese día, sí, me acuerdo que mi papá se atravesó por ahí por donde estaba el catre, él ya estaba levantando el catre donde dormían ellos, y dice, levántense rápido. Hay que adelantar cosas en el día para tener más tiempo libre y hay que ir a misa temprano porque va a ser mucho calor. Y yo me acuerdo que siempre le reclamaba a mi mamá, pero mamá, ¿por qué tenemos que ir a misa a las 7 de la mañana? O sea, todos los días nos levantamos temprano para ir a la escuela, ¿por qué el domingo tenemos que ir a misa a las 7 de la mañana? Y nos volví a repetir lo que decía mi papá. Recuerden, hay que desocuparnos temprano de los compromisos que tenemos para que el resto del día quede libre y puedan ir con sus tías y con su nana y etcétera. Pero bueno, ¿no? Segunda recomendación para convencernos. Mi papá dijo, y de regreso vamos a llegar a comprar masa en el molino. Y a mí me encantaba, me acuerdo, ver el proceso cuando molían la masa, ¿no? Te voy a pedir permiso para que entres ahí al molino y veas cuando muelen la masa. Y tu mamá va a hacer tortillas grandes de maíz y las vamos a untar con mantequilla y luego vamos a hacer hot cakes. Entonces eso era como, bueno, está bien, me voy a levantar temprano. Y vamos a pasar me van a dejar entrar a ver el molino que muele la masa. El molino del Tecate, si ya escucharon episodios anteriores, más o menos lo podrán ubicar. Y luego hacer tortillas, hacemos hacer hot cakes. Bueno, está bien, vale la pena. Me levantaba. Nos levantamos, nos peinamos, nos enjuagamos la cara. Y había un ritual. Antes de ir a misa, mi mamá nos sentaba en 2 poltronas. En la sala, que es un corredorcito pequeño en la capital del mundo, en mi casa, hay todavía 2 poltronas idénticas. Que mi mamá primero nos alistaba a nosotros, nos peinaba de ladito con unas gotas de limón para que se nos durara el peinado puesto y nos sentaba y decían, no se muevan de ahí, no se tocan el cabello, no se suenen la nariz, con las manos puestas en los descansabrazos de la poltrona. Y estábamos ahí esperando a que mi mamá se terminara de arreglar para irnos a misa. Salíamos, me acuerdo, de la casa, faltando 12 minutos para las 7. En mi casa siempre, yo creo que ahí viene a lo mejor toda la cuadradez que a veces conservo en mi vida. 12 minutos antes de las 7 salíamos caminando de mi casa, ¿sí? Tiempo suficiente para llegar a las 6:52 de la mañana. 6:52 de la mañana, niños, en mi caso yo tenía 8 años, mi hermano debió haber tenido 8, como 4 años, y a las 6:52 estamos ya en la iglesia. Y me acuerdo que mi papá decía, sirve que escuchan ensayar a las cantoras. Era como si fueran a Disney y vamos a ver los jueguitos antes de que se suban al juego grande. Diviértanse ahí en los jueguitos o viendo ahí para los alrededores. En la iglesia, esa diversión para nosotros como niños era, pues vamos a ver a las cantoras que estaban afinando y se peleaban entre ellas, ¿no? Empezaban, no, Chita, no vamos a cantar esa, ya la cantamos el domingo pasado. Y yo me acuerdo que me emocionaba de ver los gestos y que se arrebataban el librito, ¿no? No, Tina, esa no, te sale muy mal, eres muy desafinada. Y yo decía, pero si estamos en la iglesia, ¿por qué se están peleando por cantar? Empezaba la misa, nosotros estábamos todavía así entre que dormidos y despiertos, escuchando a las cantoras que afinaban y desafinaban y se peleaban por el libro de los cantos. Se acababa la misa, ¿sí? Y ese día, al final se acercó
La Grosera, ¿sí? Quienes nos ven aquí quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque seguramente alguien va a decir La Grosera de Twitter. No, no es La Grosera de Twitter, no es esa grosera. Ya todo el mundo va a ir a buscar La Grosera de Twitter a ver quién es. No, no es esa grosera, ¿eh? Es una grosera completamente opuesta. Saludos a La Grosera de Twitter, mis respetos para ella. Es otra grosera. Y La Grosera era prima, sí, de mi mamá, prima hermana de mi mamá, y vivía frente al parque en el pueblo. Ya hay un episodio donde platico de una historia acerca de ella. Y ese día nos dice, ¿y qué van a hacer de desayunar? Le dice a mi mamá. Y dice, vamos a ir ahí al molino del Tecate a comprar masa y vamos a hacer tortillas untadas con mantequillas. Nacho dijo que les iba a hacer hot cakes a los niños y bla, bla, bla. Dijo, váyanse a la casa, váyanse a la casa. Los invito a desayunar. Es que la Norma, dijo, me trajo una salsa del otro lado. La Norma, como muchos otros habitantes de la capital del mundo, vivía y trabajaba en Estados Unidos y le mandaba dinero y comestibles a La Grosera para que vendiera y para su consumo personal. Y en esa ocasión, unos días antes, le había mandado una salsa. Y junto a la salsa le había mandado una receta para usar esa salsa de Estados Unidos. Y esa salsa no la vendían en México. Entonces dijo mi papá, pues vamos. Me acuerdo que llegamos, entrar a esa casa siempre era un acto de asombro, de misterio. Era una casa de un techo muy alto. Eran de las casas con techos más altos que había en el pueblo, ¿sí? Cuando en alguna ocasión tuve la oportunidad de visitar Mérida, que generalmente las caseronas que están en el Paseo Montejo tienen unos techos muy altos, dije, estas casas es como la casa de La Grosera. La cocina era más o menos del tamaño del estudio donde estamos grabando. De ese tamaño. Debe de medir. ¿Cuánto mide el estudio, Felipe? Como 1, 2, 3, como 15 metros de largo. Más o menos. Y el techo era de la misma altura. Ahorita que estoy. 15 por 5. 15 por 5. Así era la cocina de La Grosera en el pueblo. Y al fondo, en un extremo del pasillo, había 2 puertas de color verde, altas, que se abrían así de par en par. Y por ahí circulaba el aire, entraba a la cocina y salía por la ventana que estaba frente al lavatrastes. Y en medio había un comedor. El comedor era de 4 personas. Imagínense, era un comedor miniatura respecto al gran espacio que había ahí y a la cantidad de luz y aire que entraba. Y cuando llegamos y nos sentamos, nos puso un galón de Tropicana. La Tropicana era un producto muy gringo, era un jugo de naranja pasteurizado que tiene un sabor muy ácido, que ahorita ya lo venden lo venden en muchas partes en México, pero generalmente en McDonald's y creo que en Carl Jr. en los desayunos infantiles te dan un juguito Tropicana, ¿no? Y me acuerdo que nos puso vasitos pequeños y nos sirvió a cada uno un vasito pequeño. Y mi mamá me dijo al oído, no te lo tomes de un golpe, ¿eh? Que es muy caro ese jugo, lo trajeron de otro lado, hay que administrarlo para todo el desayuno. Y yo veía el jugo y lo tomaba y decía, ay, qué rico está este jugo, qué rico está este jugo. Y La Grosera sacó de una caja grande que tenía productos para vender, productos gringos que le mandaba la Norma, su hija, y sacó una cajita larga, así. Ahí adentro venía la salsa. Yo me acuerdo que volteé a ver la salsa y leí lo que decía y dije, ay, qué salsa tan extraña, tan pequeñita, en una cajita, porque las salsas generalmente, bueno, por lo menos en México, las salsas que se venden embotelladas a base de vinagre no vienen en una cajita. Esta sí venía en una cajita y era una cajita pequeña, alargada. Y agarró una sartén, la Grosera. La Grosera se llama Adelina, no sé si dije Adelina Silva, ¿sí? Y aprovecho este paréntesis que acabo de iniciar para enviar un saludo a su familia. Adelina falleció hace 2 semanas. Falleció en Estados Unidos, en Phoenix. Yo no la volví a ver después de muchos años. Yo creo que la última vez que la vi yo tenía como 14 años. Hace como más de 20 años que no la veo, pero en mi recuerdo grabo muchas historias como esta. Cierro paréntesis. Se ha hecho como una costumbre abrir y cerrar paréntesis en medio de los podcasts, ¿no? Pero bueno, agarró un sartén, le echó una barra de mantequilla, ¿sí? Una barra de mantequilla y empezó aquello a oler muy sabroso y con las manos agarró tortillas de maíz que ella había hecho, que ya estaban duras del día anterior, o sea, y las empezó a trocear, las aventó a la sartén con la mantequilla, doró todo con la mantequilla, ¿sí? Y luego agarró un cucharón de frijoles, se los echó encima y yo dije, ¿qué es esto?
O sea, ¿qué está haciendo? Aquello se veía como agua puerca, pues no, el agua puerca, los coches, es las sobras de comida que se juntan en un baldecito y huele como a podredumbre, pero aquello no olía a podredumbre, ¿no? Pues decía, eso se ve como extraño. Y luego agarró lechuga y le echó lechuga al sartén caliente. Y dije, lechuga cocinada, pero si la lechuga no se cocina. Son esos conflictos que uno empieza a tener cuando ve preparaciones diferentes con ingredientes que uno está acostumbrado a comer de otra manera. Como la lechuga, que generalmente se comía en ensalada, en sándwich, pero no cocinada. Y luego le aventó un puño de jitomate y nos puso un plato enfrente. Yo lo vi y dije, esto parecen como chilaquiles batidos de frijoles. Y en eso agarra la cajita de salsa que le había puesto junto a la estufa, la pone en medio y dice, la Norma, mi hija, me dio esta receta que les acabo de hacer. Yo ya la había preparado y dije, cuando vea a la Águeda, mi mamá, y a sus hijos, les voy a decir que vengan a comer porque estoy seguro que les va a gustar mucho. Generalmente la Adelina iba mucho a la casa y compartíamos recetas. Mi mamá le daba galletas, ella nos llevaba galletas, etc. Era un compartir mínimo un día sí, un día no. Recetas, hielitos, nieves, galletas, comida que quedaba de mediodía, etc. Y puso la cajita y yo me acuerdo que leí Tabasco. Tabasco. Yo en aquel tiempo no sabía dónde estaba Tabasco. Digo, ahorita creo que también se me dificulta saber geográficamente. Soy muy mal ubicado geográficamente. Pero ya les puedo hablar un poco más de Tabasco, pues, ¿no? Pero Tabasco, dije, Tabasco. Dice papá, Tabasco es un estado de la República Mexicana. Y yo, ok. Entonces esta salsa la hicieron en Tabasco. Y dice la grosera, no la hicieron en Tabasco. La hicieron en Estados Unidos. Es una salsa gringa. Viene de allá. ¿Y por qué se llama Tabasco? Y yo siempre fui así de niño. Y mi mamá, cállate, Jorge, no estés preguntando cosas para incomodar a la gente. No estoy incomodando a la gente, mamá, yo quiero saber por qué se llama salsa Tabasco. Para no hacerle cuento largo, la Adelina me puso la caja en las manos, yo la abrí, saqué la botellita que a mí me parecía de juguete, con un taponcito miniatura de juguete, lo abrí y cuando la olí dije, Cristo, esto huele como ácido, como a vinagre. Pónganle unas 4 gotitas al plato, revuélvanlo y cómanselo. Una de las primeras grandes experiencias que tuve en la vida al probar un producto nuevo fue con la salsa Tabasco. Pero ese éxito que conllevó el probar la salsa Tabasco no fue solamente por la calidad del producto, sino por toda la ambientación que había alrededor, ¿sí? Y cómo fue que desde la mañana, que yo ya andaba de mala gana y no quería ir a misa, que me condicionaron a que si iba a misa me iban a hacer hotcakes y tortillas y yo iba con una emoción. Llegué ahí, nos invitan a desayunar sorpresivamente, nos ponen un jugo de naranja en una habitación de película con techo alto, una pared verde, una puerta doble que se abría de par en par de color verde. Y toda esa sensación me hizo sentirme como en una película. Fue la primera vez en mi vida que conscientemente me sentí transportado a una película al probar un producto nuevo. A revolver los frijolitos. Lengua larga. Cuando vamos a un restaurante, ¿sí? Y de repente vemos el menú, ¿sí? Y decimos, ¿por qué cuesta el guacamole 150 pesos? Si yo en la casa lo hago con 40 pesos, 2 aguacates y me aviento un guacamole y le pongo totopos. ¿Por qué? Por la misma razón del desayuno con Adelina. Hay un lugar ambientado, ¿sí? Hay una persona cocinando, hay una iluminación, un aire fresco que entra, que en este caso puede ser un aire acondicionado. Está todo perfecto para que vivas una experiencia. Y hacer esa experiencia cuesta. Pagar el aire acondicionado, pagarle a quien le cocina, mantener la casa, el techo, la puerta, la mesa. La amabilidad cuesta, porque el servicio es un trabajo que lleva consigo respeto, amabilidad, y muchos otros valores para hacer sentir acogido al cliente, ¿sí? Y en el caso de esa experiencia que nos hizo vivir la salsa Tabasco, fue gracias a todo ese background, voy a decirlo muy, muy pocho, como ¿cómo se llama? La que anda de moda ahorita, ya estoy como la de la Micha otra vez. Ay, no, qué bárbaro. La Marta de baile, ¿no? Como la Marta de baile. No, yo no aprendí a hablar inglés, no es mi primera lengua, ¿no? Ni mi segunda siquiera. Entonces,
había todo un soporte debajo de la salsa Tabasco que nos hizo disfrutarla, que si yo estoy seguro, no me la hubieran puesto así, en una mesa, sería fecha y hora en la que todavía yo no le tuviera aprecio. Pero le tengo aprecio a la salsa Tabasco porque la conocí detrás de una gran experiencia gastronómica, con un platillo nuevo y en un ambiente nuevo. Abro paréntesis de nuevo, la salsa Tabasco sí es gringa, la grosera tenía razón. Es una salsa con un chile que es mexicano, pero que este chile por allá creo que en 1860 más o menos, ¿sí? Se lo llevaron a Estados Unidos, lo sembraron en un pantano, para no ser el cuento largo, la mata se dio, ¿sí? Y resulta que como se dio, esta persona que se llama Edmund McColleny, ¿sí? Empezó a trabajar en la salsa y de esos chiles se ponen con sal en barricas, se ponen ahí, pues, a que se concentre el sabor, a que es como un proceso parecido al del whisky o al del vino. Los chiles se añejan y después le agregan agua y vinagre. La salsa Tabasco solamente tiene sal, estas guindillas, para vernos muy latinoamericanos, vinagre y sal. ¡Échale queso! ¡Lengua larga! Rápidamente la receta de estos chilaquiles con frijoles, yo así les puse. Es un platillo que preparo mucho y en mi casa existe la salsa Tabasco solamente para dos cosas. Para ponérselos a estos chilaquiles y porque Reinito, mi esposo, la usa siempre para hacer las micheladas. Para esas dos cosas usa la salsa Tabasco en la casa nomás. No más. Van a tomar 5 tortillas de maíz, les voy a enseñar. Yo hice mi receta después porque la grosera las hacía rumbo. Van a tomar 5 tortillas de maíz, las van a trocear con las manos, van a calentar 30 gramos de mantequilla, que son más o menos como 2 cucharadas, y ahí van a dorar las tortillas hasta que estén doraditas, ya casi con las orillitas quemadas. En mi casa generalmente hay frijoles y están espesitos, frijoles guisados, entonces lo que yo hago, agarro la licuadora, agrego una taza de frijoles y le agrego media o 3/4 de taza de agua para que se hagan unos frijoles aguaditos, pero bien licuadito, una salsa bien licuada. Y a veces ahí le agrego un poquito de sazonador vegetal, sí, del que no tiene glutamato ni cochinada y media. Y eso, ya que están los chilaquiles, bueno, las tortillitas doraditas en la mantequilla, agrego los frijoles ya licuados, aguaditos, dejo que hiervan un poquito para que se espese y le aviento lechuga picada, ¿sí? Como más o menos 1,5 tazas de lechuga, medio jitomate. Apago el fuego, revuelvo todo y con el mismo calor la lechuga se hace como quelite. Así como quelite en caldo o como quelite en sopa, aguadita. Ustedes se estarán imaginando qué asco la lechuga así aguada. Todo. No, tienen que probarlo y tienen que ponerle sus 4 gotas de salsa Tabasco para que vivan esa experiencia, la misma que nos hizo vivir la grosera. A quien envío un saludo hasta el cielo, que seguramente allá está cocinando estas rarencias acompañadas de salsa Tabasco. Hasta la próxima. Y si les gusta el podcast, califíquenlo en cualquiera de las plataformas. En Spotify, pónganle... no les voy a decir que la mayor calificación, la que ustedes consideren, y eso nos ayuda a llegar a más personas y a que más personas cocinen y sean felices comiendo. Hasta luego. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. What the f is this? Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!